Pulso Económico, bienvenidos a este programa hecho para ustedes, para que no se les escape un detalle. Vamos con la bolsa, como siempre, al principio echamos la vista atrás, el IBEX 35 en verde pero muy poca cosa, 0,09 de avance, el índice general termina en 13.530,2, con algunos valores que han aprovechado el día. Mafre sube 1,80, es la que más, Telefónica 1,59 y CaixaBank 1,58. En el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, ahí Solaria se lleva la palma, 2,82 de caídas, Grifols 2,29 y Acciona 2,08. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que yo creo que va a ser lo central, lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico tenemos que hablar de lo que vaya a hacer o no la FED. La FED parece que va a ignorar las presiones de Trump con una nueva pausa al momento de rebaja de tipos. El dato de empleo ha sido mejor de lo esperado. Hoy aparecían datos de déficit comercial norteamericanos francamente impresionantes, 140.500 millones de dólares. Y de España queremos destacar, hay varias noticias empresariales que lo valen, pero queremos destacar que las letras a 12 meses se han hundido ya por debajo del 2%, están en un 1,89 por primera vez desde hace 3 años, desde finales del 2022. Bueno, y les presento ya sin más a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, muy buenas tardes, analista financiero. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Me alegro. Y don Miguel Ángel Cicúendez, al que no veía desde hace mucho tiempo. No, es que ha habido puente y esas cosas. No puedo saludarle adecuadamente porque suele venir segundos antes de que empiece el programa. Vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Pues nada, oye, ¿Todo bien? Todo perfecto, encantado de estar por aquí en estos tiempos de calor ya casi. Y bueno, ya veremos. Ya veremos. La sesión, el IBEX parece que ha puesto en duda el ir a por máximos. Hemos tenido un problema con la bolsa alemana porque ha habido un primer intento de convertirse en canciller de Friedrich Merz y no lo ha conseguido. Luego lo ha tenido que intentar una segunda vez y por fin sí lo ha conseguido. Pero el fracaso ha pillado por sorpresa al mercado, especialmente al alemán, y la verdad es que ahí quedamos en un planísimo. Efectivamente, movimiento de consolidación, hay que tener en cuenta las fuertes subidas que venían registrando las bolsas durante las últimas sesiones, sobre todo después de que empezara a coger mayor peso la posibilidad de que Estados Unidos empezara a llegar a acuerdos comerciales y no hubiera tanta tensión. Quizá también los inversores a la espera de lo que pueda decir la Reserva Federal, que aunque no se esperan grandes movimientos, sí que podríamos ver novedades sobre lo que planea de cara a los próximos meses. Y muy importante lo que has comentado de la votación en Alemania. Hay que tener en cuenta que de los grandes factores que han catapultado a las bolsas europeas este año ha sido los recortes de tipo del BCE, que lleva 7 consecutivos, y luego también el plan de gasto público en Alemania. Y hoy se ponía en duda, en el caso de que no saliera esa votación, e incluso con la votación que hemos tenido veremos si va a cumplir los plazos. Don Miguel Ángel. Bueno, pues hemos visto efectivamente al mercado que ha dudado. Llevamos 9 días casi subiendo, entonces es normal que haya una cierta corrección y esta subida ha sido en V y ha sido una subida que digamos que parece que no viene muy acompañada. Ahora me refiero más a Estados Unidos, no viene muy acompañada de volumen y que se ven cosas ahí un poquito extrañas, con lo cual hay ciertas dudas y yo, desde luego, ya no compraría en esta zona de máximos. Los futuros parece que vaticinan una caída no estrepitosa, pero una caída en Wall Street. Bueno, sí, efectivamente ahora mismo vienen en negativo y ha habido el oráculo en concreto de la FED ha dicho unas palabras, Nick Timiraos ha dicho que posiblemente la FED no vaya a hacer nada y normalmente lo que dice termina ocurriendo. Con lo cual, eso al gobierno estadounidense no les gusta y a los mercados tampoco les gusta. Bueno, vamos con la FED. Datos escalofriantes de déficit comercial, 140.500 millones de dólares. Tenemos, por otro lado, que los datos de empleo han sido mejor de lo esperado, pero
¿Cómo veis la cosa? Bueno, al final cada vez hay más presión sobre la Reserva Federal. Es verdad que por un lado sus dos grandes objetivos están cerca de cumplirse, que por un lado es la estabilización del mercado laboral, tenemos la tasa de desempleo en el 4,2%, muy cerquita de ese nivel de pleno empleo, y luego la inflación en el 2,4%, también cerca de ese objetivo del 2%. Ya hemos visto, ¿no?, la presión que está tratando de ejercer Trump para que baje los tipos de interés y pueda así estimularse un poco más la economía, que se ha frenado durante los últimos meses, ¿no? Y ya lo hemos visto en el dato del primer trimestre, que fue negativo de crecimiento de PIB en los Estados Unidos, pero bueno, seguramente veamos cómo Jerome Powell, ¿no?, y la Reserva Federal se mantenga la expectativa y en su discurso diga que quiere ver todavía los efectos que pueden tener estas tensiones comerciales en los precios, ¿no?, que no está tan claro de que de verdad el IPC se vaya a estabilizar en ese entorno del 2%. Y lo que ya se está empezando a descontar, eso sí, es que los recortes pueden empezar en el mes de julio y que puede haber incluso 3, aunque ya sabemos un poco el baile de expectativas, ¿no?, en cuanto a los bancos centrales cómo es, así que bueno, habrá que estar muy atento a la reunión de mañana. ¿Cómo lo ve? Pues bueno, pues a mí me da la impresión de que ya habiendo dicho Nick Timiraos que no va a ocurrir nada, pues seguramente no ocurrirá nada, y bueno, parece que Powell no está por la labor de que ocurra nada. Y luego hay ciertas dudas con estos datos, el dato de empleo del viernes, el dato del PIB americano. O sea, aquí dan uno, o sea, luego dicen de nosotros, ¿no? Pero vamos, ellos son los campeones en los datos de empleo, dicen una cosa, luego sale otra, oye, luego lo corrigen y vuelven a las proyecciones originales, con lo cual, pues hay ciertas dudas y la FED, que sabe de estas dudas, pues parece ser que no va a hacer nada. Bueno, pues vamos a volvernos a este lado del Atlántico. En España las letras a 12 meses ya se hunden por debajo claramente del 2%, 1,89 en la subasta, 5.700 y pico de millones, y por primera vez esto ocurre desde hace 3 años que no lo veíamos. Efectivamente, están perdiendo fuelle la rentabilidad de las letras del Tesoro y ya vemos algo importante a destacar, que es que la inflación se sitúa por encima de lo que te están ofreciendo las letras a 12 meses y la perspectiva además es que siga cayendo, porque bien comentábamos antes que probablemente en la próxima reunión del mes de junio el Banco Central Europeo se vuelva a bajar 25 puntos básicos por octava reunión consecutiva y todavía se descuenta otro recorte más de cara al último trimestre del año, por lo que podríamos ver esa facilidad de depósito alrededor del 1,75 de cara a final de año y una rentabilidad de las letras a 12 meses para finales de año del 1,50 a 1,60%. Así que bueno, los inversores conservadores o los ahorradores, ¿no?, más conservadores cada vez tienen menos opciones y van a seguir viendo cómo nos vamos a rentabilidades que teníamos antes de la pandemia. Curiosamente estamos viendo que las rentabilidades a corto plazo bajan, a corto plazo me refiero a 1 año, 2 años, sin embargo a largo plazo hoy han subido. Entonces bueno, pues la verdad es que yo este año comentaba aquí que podía ser un buen año para la renta fija y efectivamente para quien sabe trabajar en renta fija flexible está siendo un muy buen año. Bueno. Pero para el gran público esto va... Para el gran público, pero bueno, aquí tenemos la gente que nos oye, con gente ya especializada un poquito. Que la cosa es, esta historia se acabó. Sí, no, lo de ir allí al Banco de España a por la letrita del Tesoro, pues que no. Que no. Hablemos de Iberdrola. Iberdrola piensa reducir a la mitad su inversión en energías renovables el próximo año, cosa que es un signo de los tiempos. Los tiempos están cambiando, ya lo decía Bob Dylan. Bueno, la eléctrica parece que va a destinar 8.000 millones, entre 4 y 5.000 millones en 2026, pero va a bajar considerablemente en la inversión en renovables. Sí, Iberdrola lo ha hecho muy bien, siempre se ha caracterizado, ¿no?, por ese dinamismo y por cambiar su hoja de ruta si es necesaria, de las empresas más ambiciosas en cuanto a infraestructuras de renovables, en cuanto a inversión en renovables, pero ya desde hace años ha visto que la rentabilidad no se corresponde con esa inversión y hay que volver a su negocio más tradicional, que son las redes, ¿no? Entonces ahora lo que va a hacer es invertir, ¿no?, en esos proyectos más rentables, ¿no?, y sobre todo en las áreas, ¿no?, sobre
sobre todo de Reino Unido, de Estados Unidos, Brasil, España, que le puedan aportar un mayor rendimiento y seguir con su negocio tradicional. Y además también para el inversor sigue siendo un valor a tener en cuenta, a pesar de que está en máximos históricos, ya con una capitalización bursátil superior a los 100.000 millones, la segunda del IBEX, por detrás de Inditex, que tiene alrededor de 147 y muy cerquita de Santander, que tiene alrededor de 90, y una revalorización en lo que va de año de más del 20%. Así que a pesar, ¿no?, de estar ahí en ese nivel de máximos, un valor muy interesante, ¿no?, para cualquier inversor. ¿Cómo ves Iberdrola? La verdad es que lo de Iberdrola es algo impresionante porque, vaya, hablan de Warren Buffett, pero vamos, aquí tenemos ciertas similitudes con Iberdrola, que no ha parado de subir y que este año esté subiendo lo que está subiendo, pues claro, quien las tenga, que las mantenga, porque es que no se puede decir otra cosa y ellos van pues siempre por delante. O sea, ahora han tomado esta decisión, que parece que es una sabia decisión, muy en línea con el apagón, de decir, oye, es que tenemos que estas energías que son positivas, pues no podemos tener ese gran porcentaje, y entonces han tomado, yo creo que una sabia decisión. Y bueno, pues simplemente decir que Iberdrola lógicamente está alcista, pero vamos, que desde luego para incorporarse a esta fiesta ya quizás es un poquito tarde. Es un valor refugio al que valor refugio, pero cada vez menos valor refugio, hombre, quiero decir, porque algún día, pues, o sea, esa tendencia tan brutalmente alcista y esa verticalidad, pero bueno, y mientras vaya dando su buen dividendo y esté ahí, pues... Bueno, hablemos entonces de Redeia. Yo esperaba que después del apagón, y siendo que Redeia es la responsable de la red de alta tensión, le iban a pasar cosas en bolsa, porque alguien se tendrá que comer el mochuelo, no el del afeamiento de la falta de capacidad gestora de la red eléctrica de España, sino sobre todo las indemnizaciones que va a tener que pagar alguien y que van a ser muy cuantiosas. Muy cuantiosas. Bueno, sin embargo, estoy un poco defraudado porque en el mercado parece que este tipo de consideraciones no las tienen en cuenta o por el momento prefieren mirar para otro lado. Y ahora se va a producir una renovación, lo anuncian ya casi con toda oficialidad, del Consejo de Redeia. Parece que el Consejo de Redeia va a ser renovado en un tercio y que podría ser que eso supusiera el fin de la presidencia de Beatriz Corredor, después de algunas divergencias con Moncloa sobre la oportunidad o no de un mix energético muy comprometido con las renovables. Es Redeia quien hace el mix energético, pero aquí, en esto de las compañías colonizadas por Sánchez, miren ustedes, ¿saben quién va a decidir quién va a ser consejero y va a renovar el tercio del Consejo de Redeia? Moncloa. Así es que, en fin, no es que sea una empresa privada, ni muchísimo menos. Es una empresa que aparenta ser privada, pero que tiene un 20%, manda y manda en todo absolutamente. ¿Cómo les ha impactado en bolsa? ¿Cómo lo ven? Bueno, la verdad que no ha sufrido un impacto significativo. Es verdad que venía subiendo alrededor de un 15% antes del apagón y que durante la última semana pues sí se ha caído un 7%. Esto puede ser porque los inversores pueden estar descontando que pueda tener que asumir ciertas responsabilidades. Ya veremos, viene de un ejercicio 2024 donde el beneficio cayó drásticamente, un 46%, sobre todo por los efectos, ¿no?, de esa venta de Hispasat. Sigue potenciando, ¿no?, esa inversión en infraestructura, y era un poco lo que comentábamos antes. Es verdad que las utilities venían comportándose muy bien por ese componente de valor refugio. Cae la rentabilidad de las letras, de la renta fija, muchos inversores ya un 2% no les parece mucho, empiezan a volver a entrar en bolsa. Dentro de la bolsa, de los valores más defensivos conservadores son este tipo de energéticas, porque tiene poca competencia, las barreras de entrada son muy altas, unos resultados predecibles, estables, un buen pago de dividendos. Este tipo de compañías se ha beneficiado y quizá cuando se calme un poco las aguas, ¿no?, y sobre todo después de este apagón, podamos ver cómo poco a poco retoma las subidas y vuelve a los máximos anuales, que están también muy cerquita de máximos históricos. Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que la corrección desde luego ha sido pequeña, teniendo en cuenta, si vemos un gráfico de un año, pues desde luego está en positivo si miramos atrás a mayo del año pasado. Entonces, bueno, yo desde luego en este momento no sería partidario de entrar en Redeia. Me esperaría a ver qué pasa. La gente no ha dado tiempo todavía a asumir si va a reclamar lo que se le ha estropeado en el frigorífico o no, que ya sé que eso parece ser que es contra las aseguradoras, pero vamos,
de momento a mí no me gusta, ha roto una tendencia alcista y esperaría a nuevas ocasiones. Una vez que ya se consoliden y se sepan qué indemnizaciones tiene que pagar, pues ya veremos. La reclamación va a las aseguradoras, pero si las aseguradoras conocen que alguien se equivocó al manejar el mix energético y produjo el error, pues entonces habrá una segunda ronda de buscar al responsable, seguro, como es normal en un país democrático y transparente. Bueno, vamos a hablar de Indra. Indra, que es ese oscuro objeto del deseo de la cultura militarista que está conociendo la izquierda española. Ha caído hasta un 5% después de presentar sus resultados, que no eran malos. Hombre, sí, han reducido el beneficio un 3,2%, pero también han elevado sus ingresos más de un 4%. Y además todo el mundo está de acuerdo en que habrá un negocio de defensa en Europa. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, lo que pasa en muchas presentaciones de resultados, por eso es necesario que los inversores hagan el ejercicio de poner en contexto siempre los números. Indra llegó a caer más de un 5% hoy, pero es que en el acumulado del año de apenas 5 meses iba subiendo más de un 70%. Esto ha sido por la explosión, ¿no?, del gasto en defensa y sobre todo por ese renovado compromiso de la zona euro de invertir más durante la próxima década. Indra es una de las empresas que más se ha visto beneficiada y hemos visto cómo sus divisiones de movilidad, de defensa, también la de consultoría de Minsight, ha crecido con fuerza, sigue con un objetivo muy ambicioso de cara a 2030, de superar los 10.000 millones, ¿no?, de pedidos en defensa, y aquí, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no?, durante los próximos meses si se empieza a producir un movimiento de consolidación, porque bueno, la respuesta después de que Estados Unidos dejara de apoyar económicamente a Ucrania fue muy contundente por parte de la Unión Europea, pero en el caso de que se lleve algún tipo de acuerdo de paz y haya una mayor estabilización de aquí a unos meses o incluso el año que viene, habrá que ver si de verdad los Estados europeos, que tienen muchos problemas para cumplir con sus objetivos de déficit y para financiarse, van a querer seguir cumpliendo con esos compromisos de gasto en defensa. Bueno, pues, ¿cómo ves Indra? ¿Cómo veo Indra? Pues la verdad es que efectivamente hoy ha tenido una caída, pero que al final solo se ha consolidado en un menos 0,88, con lo cual está demostrando una fortaleza envidiable. Entonces, es decir, que cuando hay caídas lo que ocurre es que entra dinero, significa que el valor sigue estando alcista, pero vamos, yo no lo veo para entrar en este punto, porque ya en la zona donde se encuentra ha subido mucho y ya se nos ha pasado la fiesta y el arroz. Bueno, pues vamos a uno de los grandes temas del día. Hoy el Gobierno ha decidido abrir esa consulta popular en torno a una decisión que tiene que tomar el Gobierno. Algunos dicen que es la excusa perfecta sobre la OPA, la oportunidad de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Lo anunciaba Sánchez ayer, aquí lo oímos. Sánchez decía que se iba a abrir, hoy ya se ha abierto. Exigencia número 1, hay que identificarse con el DNI y luego opinar en las preguntas 10, algunas sobre cuestiones de identidad del que quiere contestar y otras sobre la oportunidad de la OPA del BBVA o los prejuicios que le ven los ciudadanos, las asociaciones, las instituciones, los que son convocados a esta especie de invento que sirve para poder decir algo obvio, que la mayor parte de los españoles estamos convencidos de que el Gobierno va a acabar vetando la operación. Lo que pasa es que aquí falló una de las piezas clave. A pesar de colonizada, la Comisión de Mercados y de la Competencia dijo que por ellos la operación iba para adelante. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces resulta que a alguien se le ocurrió esto de la consulta dicharachera y ahí estamos metidos en una consulta como si una decisión que el Gobierno puede vetar esta OPA o aprobarla, pues se pudiera poner en manos de una especie de referéndum, de asamblea de facultad. No, oiga, vamos a ver, diga usted que no, atrévase a decir que no, o diga que sí, que es lo lógico y que decidan los accionistas. De los accionistas no se acuerdan ni Pedro Sánchez, ni el de Economía, ni la de la Comisión de los Mercados y la Competencia. Es bastante lamentable, estoy un poco enfadado con esto. Y la semana pasada se cumplió un año de que anunciara ese interés el BBVA, o sea que es una operación que ya tracola, ya desde finales del año pasado todos los organismos reguladores de cada país donde operaban BBVA y Sabadell había aprobado la operación, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha extendido hasta el límite el plazo y ahora el Gobierno puede tener un primer plazo hasta el 16 de mayo o ya hasta el 27 de mayo, pero pronto parece que sabremos si la operación sale adelante. Yo veo complicado que puedan
puedan llegar a vetar la operación, porque sería generar un precedente peligroso, ¿no? Ir un poco en contra de ese libre mercado, pero bueno, lo que está claro es que están enturbiando mucho el ambiente para que el pequeño inversor, el pequeño ahorrador, el pequeño accionista, que es donde está la clave de esta operación, pueda tener un nivel de aceptación alto. Además, el mercado quizá no ha acompañado tanto a BBVA, porque este último año, bueno, pues las acciones de Sabadell se han disparado, ¿no? Más de un 50%, y los resultados siguen teniendo muy buenas perspectivas. Bueno, pero la verdad es que si el BBVA hubiera decidido opar a Unicaja, ya haría más de un año que estaría en su poder. Como decidió optar por el Sabadell, amigo, aquí no va a ser así. ¿Y qué dice Junts de esto? Pues amenaza a Pedro Sánchez y le dice que se va a enterar como no vete la OPA. Claro, y es que lo necesita como el comer, con lo cual, al final, aunque parezca extraño, oye, capaces son y son creativos, ¿eh? Oye, bueno, la unidad allí central de la Moncloa... Puede caber una decisión intermedia. Hágase que lleguen al 50%, pero la fusión no la vamos a aceptar, ¿no? Sí, podría haber, es lo que se estaba rumoreando durante las últimas semanas, es decir, no voy a integrar Sabadell en el BBVA, en el banco, y voy a operar como dos marcas. Hay sinergias, ¿no? Sobre todo en el aspecto tecnológico, pero bueno, vas a seguir manteniendo la marca y la competencia. Eso sí, no se desanima el opante y decide, pues mira, oye, se acabó. No lo parece porque también es muy significativo de un país donde el que manda es el que maneja el BOE, que los presidentes, tanto el de BBVA como obviamente el del Sabadell, están absolutamente respetuosísimos con la consulta popular esta que se han sacado del sombrero, ¿no? Sí, en el último momento. Hombre, qué buena idea. Pedro, has tenido una gran idea. Y los accionistas, si acaso, pues ya dirán que en el fondo, pues si los accionistas venden, se acabó la historia, ¿no? Sí, sí. Y hay algunos que coinciden. Muchos. Los grandes fondos están atrincherados esperando esta oportunidad y la inversión la han hecho durante este larguísimo año y han invertido mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, no sé si tú ya te has manifestado en que no crees que la vayan a vetar. ¿Tú crees que la van a vetar? Hombre, yo creo que pudiera ser, que ya se inventarán algo. Con ese fajo de informes sesudos de las entidades y las instituciones que llevará a Moncloa. Ah, no, que van directamente a Moncloa. No, porque si hace falta alguien que lo lleve, ahí está Miguel Roca dispuesto a coger el fajo de los documentos y llevárselo a cuerpo. Yo por eso, como no lo sé, estoy fuera de los dos. Entonces ya cuando acabe pues, el rollito esto, porque esto ya es tremendo, pues entonces ya veré a ver qué hago. Ha sido como para salir corriendo. Por cierto que algunos salieron corriendo, inversores internacionales que habían ido a ver a cuerpo al Ministerio de Economía el día del apagón. Citados allí a las 12:30 de la mañana. Y no, márchense que no, tremendo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sus opiniones todavía más. Y a ustedes, pues su paciencia y su interés por el mismo. Así que eso tiene que tener premio y el premio va a ser que a la vuelta de publicidad empezamos la redacción abierta.